Miren, suspendo y luego. Completando la información que veníamos trabajando sobre óptica, vamos a ver una parte que tiene que ver con la refracción de la luz, ¿sí? Vamos a ver la ley de la refracción, básicamente la ley de Snell. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de refracción, ya no estoy hablando de superficies reflectoras, sino superficies refligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que las superficies refligentes son las que permiten el paso de la luz, las reflectoras no. Un espejo no permite el paso de la luz porque choca y se devuelven los rayos, mientras el vidrio sí, o el agua, ¿sí o no? Cuando la luz choca con el agua también se refracta. Para aquellas personas que de pronto desconocen el concepto de refracción, eso es lo que hace, es ese fenómeno de las ondas que permite que cambie la velocidad de propagación de la onda. En la luz, muchas veces lo que permite es que de pronto yo observe algún fenómeno como con otro tipo de características. Ejemplo, en una pecera, muchas veces uno piensa que los pescaditos están en una posición, los mira y se encuentran de pronto en otro. ¿Eso se debe a qué? A la refracción de la luz, ¿sí? Lo mismo cuando uno mete un plitillo o una cuchara que parece como si se partiera. Eso se debe a la refracción de la luz, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando sucede ese fenómeno, y hablamos de la ley de Snell, la ley dice que la ley de Snell hace referencia a ¿qué? A que el seno del ángulo incidente, la razón del seno del ángulo incidente con el seno del ángulo refractado es una constante. Él nos dice eso. Y es equivalente a ¿qué? A la velocidad de la luz en el primer medio con respecto a la velocidad de la luz en el segundo medio. Suponiendo que el primer medio es el aire o el vacío, entonces la velocidad de la luz es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya en el otro medio, obviamente, cambia la velocidad de propagación de la luz, ¿sí? Muy poquito, porque obviamente no es que vaya a cambiar, sí, cambia muy poco, pero de todas maneras hay un cambio en esa, y eso es lo que hace que los fenómenos se vean así, como con otro ángulo de inclinación. ¿Listo? En la ley de Snell, acabo de explicar la primera, la segunda me dice que tanto la normal como el ángulo incidente y el refractado se pueden ubicar en un mismo plano, al igual que decíamos en la ley de la reflexión, ¿cierto? Entonces aquí también en la refracción también se cumple esa ley. Y podemos tener esta ecuación matemática que me dice que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado es equivalente a la velocidad de la luz en el primer medio sobre la velocidad de la luz en el segundo medio, ¿cierto? Cuando hablamos del índice de refracción relativo, hacemos referencia a ¿qué? Pues volvemos como a ratificar lo que veníamos diciendo, o sea, de que la velocidad, que el índice de refracción se define, esta parte de acá la podríamos definir como el índice de refracción y se denota con la letra N y se lee de la siguiente manera: es el índice de refracción es equivalente a ¿qué? A la razón existente entre la velocidad del primer medio sobre la velocidad del segundo medio, y se define como índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1, así podríamos leerlo, ¿ok? Ese se toma como el índice de refracción relativo, pero hay una diferencia con el índice de refracción absoluto, que hace referencia a ¿qué? A que ese primer medio siempre va a ser la velocidad de la luz, ¿sí? Ese primer medio siempre va a ser la velocidad de la luz. Porque es que yo puedo fácilmente en una pecera tener vidrio y agua, ¿sí? Entonces son dos medios totalmente diferentes y no propiamente uno, ¿sí? Mientras cuando hablamos de la refracción absoluta hace referencia a que el primer medio necesariamente es la luz. Y el segundo, pues el otro medio que sea, llámese agua, vidrio o cualquier otra superficie refligente. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, ese índice de refracción absoluto siempre va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque el de arriba siempre va a ser la velocidad de la luz y el de abajo va a ser una velocidad que no es propiamente, esta es la velocidad de la luz
viajando en el vacío o en el aire, o sea, cuando toma su mayor valor. Mientras acá es cuando pasa al otro medio. ¿Me hice entender? Cuando pasa al otro medio, La velocidad de la luz varía, disminuye. y no puede aumentar. No, porque no hay un valor más, o sea, Más alto que el de la luz. aunque se cree que existen en algunas galaxias, o sea, se ha determinado valores mayores de la velocidad de la luz, hasta 4 veces mayores de la velocidad de la luz. No está confirmado, pero se cree. Aquí en la Tierra no se ha podido superar la velocidad de la luz. ¿Sí me hice entender? Ok. Entonces, esa velocidad de la luz es máxima. Y el de abajo, cuando se pasa a otro medio, pues obviamente disminuye. Al hacer esta división, siempre va a ser mayor que 1. ¿Quién? El índice de refracción. ¿Me hice entender? Ok. Ahora, ¿qué relación podemos tener entre el índice de refracción relativo y el índice de relación absoluto? Pues teniendo en cuenta que este índice de relación absoluto es teniendo en cuenta la luz, pues yo tengo en cuenta eso. Es como si fuera a calcular el índice de refracción en dos medios diferentes, teniendo en cuenta que el primer medio es la luz y varía la velocidad de ese medio una con respecto a la otra. Si yo tengo en cuenta eso y de ahí despejo la velocidad del primer medio, entonces este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar, y a la vez paralelamente en el segundo medio, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me encuentro con estas dos ecuaciones, ¿sí o no? Si yo despejo de la primera la velocidad 1 y de la segunda la velocidad 2, entonces me encuentro con estas dos expresiones, ¿cierto? Si yo cojo las dos expresiones y las reemplazo en la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo reflejado es igual a B1 sobre B2, pues como yo sé que B1 es que C sobre N1, ¿cierto? C sobre 1, y la velocidad 2 es C sobre N2, entonces hago un producto de medios y extremos y me encuentro con esta expresión, la cual puedo simplificar la velocidad de la luz y me encuentro con esta expresión que realmente ¿qué es? El índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. También se puede calcular teniendo en cuenta El seno. la razón existente entre el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo reflejado. ¿Qué quiere decir? Que hay varias ecuaciones que me permiten calcular ¿qué? El índice de refracción. Incluso, ¿este N21 qué es? Pues N2 sobre N1. ¿Sí o no? Entonces, a mí me pueden dar en un momento determinado dos ángulos incidentes y calcular el índice de refracción. Me pueden dar el índice de refracción en cada uno de los medios y calcular el índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. ¿Sí? O sea, tengo varias ecuaciones para poder calcular que el índice de refracción de un cuerpo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de índice de refracción es siempre que hablamos de superficies refringentes, o sea, aquellas que permiten el paso de la luz. Ok, la próxima clase vemos lentes para continuar con este tema.